Entonces puede tomar cualquiera de ustedes el micrófono y con todo gusto puedo responder las preguntas del caso. Lo que quiero que se observe bien es de que en este caso hemos logrado demostrar que nuestro elemento condensador tiene una resonancia seria con la bobina y que podemos convertir los 0 ohmios de la esquina derecha a infinitos ohmios en la parte izquierda, ¿ya? Entonces ese detalle es importante, ¿no? Ahora hay otro detalle que también es necesario considerar, es la forma curva, ¿no? Desde el punto de vista geométrico, uno observa en la imagen que hemos visto aquí que hay un codo, ¿no? Entonces, uno se pregunta por qué hay un codo. Bueno, la respuesta es porque normalmente cuando a nivel industrial piden diseño de estos circuitos, el cliente es el que dice, quiero que la placa final resultante tenga una medida. Vamos a compartir pantalla mejor, un segundo. Tenga una medida de... sí, estamos grabando las clases, simplemente para verificar, sí, estamos grabando. Tenga una medida de, vamos a poner unos 10 centímetros de largo por unos 6 centímetros de ancho. ¿Ya? El cliente es el que pide eso. Entonces, como el cliente pide eso, muchas veces no hay espacio para poder diseñar una línea 90 grados toda derechita, y hay que hacerle un codo, hay que hacer una curva para que pueda entrar todo el diseño del circuito en la especificación que nos dice el cliente. Entonces aquí uno se puede preguntar, ¿y cómo simulo esa curva, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar yo para simularla? Y la respuesta es, uno puede utilizar codos, más conocidos como los bends, ¿no? Entonces aquí nada impide de que yo, por un poco imitar el diseño que aparece en pantalla, yo intente pues colocar un codo. Vamos a poner este codo aquí donde dice bends, ¿no es cierto? Tengo un bend y puedo colocar cualquiera de estas, por ejemplo este M-curve, ¿no? Para hacer un codo curvo, lo puedo colocar así, ¿no? El puerto evidentemente lo jalo por aquí, y aquí tendría que colocar a la salida del codo otro elemento de este tipo, así. Vamos a colocarlo acá, pero con la condición de que los anchos sean iguales, pero que los largos, la suma de ambos largos sea la longitud que deseo. O sea, 11,146 tiene que ser la suma de los dos largos de los codos, ¿no? Entonces, bajo esa condición, uno puede hacer también su circuito y también debe funcionar con normalidad, ¿no? Lo cual quiere decir de que puede ser el transformador anda cuartos recto o puede tener un codo, no hay problema, igual va a funcionar. El único requisito es de que la suma de las longitudes tiene que ser la deseada, en este caso 11,14. El ancho evidentemente tiene que ser lo mismo, ¿no? en todos los sitios. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, pero esto ya pues son más detalles secundarios que nos ayudan a comprender el tema del transformador de cuarto de onda. Ahora bien, regresando con las diapositivas, muy al margen de los ejercicios, nosotros vamos a centrarnos solamente en el amplificador. Necesitamos comprender un concepto que se llama análisis de redes en microondas, ¿ya? Ahora, de ahora en adelante, nuestro circuito va a ser esta caja, y esta caja va a tener ondas incidentes y reflejadas. O sea, hay ondas que llegan al circuito y hay ondas que regresan, que rebotan. Lo mismo por aquí, ¿ya? Ahora bien, se puede generalizar, esto ya es un poco la teoría de circuitos. Para una red, para un circuito de n puertos, es posible expresar el voltaje en cualquiera de sus puertos como una combinación lineal de las corrientes en cualquiera de dichos puertos. Puerto es un acceso al circuito, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, acá, ¿no? Ese par de cables por donde nosotros enviamos la señal, donde uno de ellos es tierra, por acá. Cada uno de esas elipses que he dibujado en rojo es un puerto. Entonces, el voltaje y la corriente que hay en cada uno de los puertos se puede obtener a través de una combinación lineal, donde observamos dos cosas. Uno,
esta primera matriz de aquí, el vector columna, son puro voltaje. Y esta columna de acá es pura corriente. Entonces, cuando tengo puro voltaje y pura corriente, esta matriz se denomina matriz Z. Y cada elemento tiene la letra Z con un subíndice. El primer elemento del subíndice siempre es la fila. Y el segundo elemento siempre es la columna a la que pertenece. Y es una matriz cuadrada, n por n, donde n es el número total de puertos que tiene este circuito. Entonces, esa es lo que se conoce como la matriz Z. ¿Ya? La matriz Z. Ahora bien, esta generalización de circuitos también se puede hacer ya no para la matriz Z, sino para otro tipo de matriz que se denomina la matriz de parámetros S. Y eso es lo más importante en todo lo que es análisis de circuitos de alta frecuencia. ¿Ya? Para introducir un poco al tema, parámetros S, de punto de vista práctico, es aquello que nos mide un aparato que se denomina analizador de redes. ¿Ya? Luego vamos a ir a la definición de parámetros S, pero ahora sepamos que parámetros S se miden con un aparato que se llama analizador de redes, también conocido como VNA o Vector Network Analyzer, que es muy diferente al analizador de redes que se utilizan para redes LAN, o es otra cosa, ¿no? Para redes eléctricas es otra cosa. Este nos mide parámetros de alta frecuencia. Entonces, dentro de este analizador de redes, tenemos básicamente tres segmentos. ¿Ya? Un segmento que viene a representar el dispositivo que voy a medir. Este dispositivo que voy a medir, yo lo puedo ver más directamente acá. El dispositivo que voy a medir, si es un amplificador o si es un filtro, lo coloco aquí, en la parte inferior. Luego con cables, con cable coaxial, yo conecto un puerto del VNA al circuito que voy a medir y con otro cable hago lo propio a otro puerto. Y este aparato se encarga de hacer lo siguiente. Este aparato inyecta ondas por aquí y mide cuánto se refleja. Pero además, este aparato, cuando yo le inyecto una onda por la izquierda, mide cuánto de energía llega hacia la derecha. Pero además este aparato también inyecta energía por aquí, por este puerto, y mide cuánto se refleja de esa energía. ¿Ya? Eso es lo que hace este aparato. Y esa energía, evidentemente, es una energía en AC y que puede tener valores de 1 GHz, 3 GHz, 10 GHz o 20 GHz. Pero trabaja con valores pequeños de voltaje de corriente. Entonces, analiza las ondas incidentes y reflejadas de cualquier circuito. Entonces ese es el corazón o el equipo más importante de la parte de radiofrecuencia. Entonces aquí vemos cómo funciona las partes de lo que está compuesto. El circuito que se va a medir aparece aquí, en esta parte. El aparato en sí mismo consta de una fuente de radiofrecuencia que, como ya se imaginarán, envía la onda al primer puerto a través de esta línea. Viene por acá, baja, entra, y la reflejada viene por aquí y va por esta línea acá. Sin embargo, la onda incidente, además de venir hacia abajo al circuito, se reparte y viene por acá a la parte superior. Si el switch que están viendo acá baja a este lado y se hace contacto así, pues la onda viene por el puerto 2, inyecta por acá y la reflejada viene por aquí hacia este lado. Pero la onda enviada hacia el puerto 2 también viene por acá. Entonces, en conclusión, lo más importante, tanto las ondas incidentes como las reflejadas entran todas a este bloque de aquí. Entran todas aquí, a este bloque. Y ese bloque les hace un procesamiento que se llama procesamiento de IF para bajarles la frecuencia y pasarlo a un equipo que es el conversor análogo digital, de manera que éste pueda muestrearlas apropiadamente y pasar toda esa información a la pantalla, ¿ya? Al display. Entonces, eso es lo que hace este equipo. Funciona así y se usa para
medir amplificadores, no solamente de 5G, sino en general de alta frecuencia, ¿no? Si hay 6G, también servirá pues para 6G, para medir antenas, filtros, todo eso, en frecuencias de varios gigahercios. Entonces, lo que les he explicado, que mide ondas incidentes y reflejadas, es básicamente esta diapositiva, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda. Y lo más importante desde el punto de vista matemático es de que ahora se va a relacionar a través de una operación matricial dos cosas, ¿no? Una cosa va a ser un vector de puro voltaje, pero ojo, estos voltajes tienen algo especial. Todos ellos tienen un superíndice, que es el superíndice menos. El superíndice menos aparece en todos estos voltajes, que nos hace recordar a nosotros que son las componentes reflejadas. Repito, son las componentes de voltaje que se reflejan. Y aquí tenemos voltajes con superíndice más. Superíndice más de todos los puertos. Superíndice más, superíndice más. Y en el medio, evidentemente, no podemos tener, ya pues, la matriz Z, porque Z relaciona voltaje con corriente. Lo que relaciona voltaje con superíndice negativo y voltaje con superíndice positivo es un nuevo parámetro que se conoce como parámetros S. Y de la misma forma tiene una denominación o una apelación a través de subíndices. 1,1 significa fila 1, columna 1. 1,2, fila 1, columna 2. Así hasta 1N, fila 1, columna N. Digamos por acá, S21, abajo fila 2, columna 1, y ya se imaginarán que este cuadradito que está acá es S22, fila 2, columna 2. Nosotros, para diseñar amplificador, nos vamos a centrar únicamente en el caso especial en que esta matriz es de 2×2. Porque 2×2 significa que el puerto tiene dos puertos únicamente. Un puerto de entrada y un puerto de salida, que es lo que tiene normalmente un amplificador. Un puerto de entrada y un solo puerto de salida. Entonces, esa se llama matriz de scattering o matriz de dispersión. Y es el mismo S11 que hemos medido con el Micro:id Office ahorita, para diseñar esto. Eso es lo que hemos medido, lo que hemos simulado con Micro:id Office, el S11. ¿Ya? Entonces, este concepto es muy importante para poder comprender el tema de la simulación en Micro:id Office. Muy bien, entonces, bueno, hay unas ecuaciones acá que no vamos a trabajar con ellas, así que las vamos a pasar, pero sí vamos a ver el significado físico de estos parámetros. Cada parámetro, así como lo hemos estudiado matemáticamente, tiene un nombre. El S11 se llama coeficiente de reflexión de entrada. El S12, coeficiente de transmisión reversa. El S21, coeficiente de transmisión simplemente a secas. Y el S22, coeficiente de reflexión a la salida. Entonces esa es la apelación, o sea, eso es lo que, el significado físico, por decirlo así, de cada uno de estos coeficientes. Tenemos en esta diapositiva un ejemplo donde podemos calcular nosotros, desde el punto de vista matemático, cuáles serían los parámetros S de un atenuador. ¿Ya? En este caso, lo vemos en la figura. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguna consulta hasta aquí, por favor. Muy bien, no hay consultas, entonces continuamos. Comparto la pantalla. Ok, entonces, si bien es cierto, este ejemplo nos dice encontrar los parámetros S del circuito atenuador, uno se pregunta y dice, ¿qué es lo que me pide el problema? Bueno, pues el problema pide lo siguiente. Pide de que yo halle
los parámetros S, en pocas palabras, que hay esta matriz. ¿Y por qué de 2 por 2? Porque el circuito atenuador es la figura que estamos viendo acá. Esta figura tiene solo 2 puertos, puerto 1 y puerto 2. Entonces la ecuación general de parámetros S se reduce a esta expresión. Un vector columna de 2 elementos y una matriz de 2 por 2. Y entonces existe todo un procedimiento en el cual se puede hacer la deducción de los parámetros S. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en el cálculo matemático de este circuito, porque nos vamos a orientar más específicamente al diseño del amplificador. Pero este ejercicio nos sirve para darnos cuenta de que además del S11 que hemos medido, existe S21, S12 y S22, que vamos a medirlos o vamos a simularlos también en nuestro software de MicroOffice dentro de pronto. Entonces borramos estos elementos y continuamos. Esta es la solución del ejemplo anterior, continúa la solución, y aquí termina la solución. Vamos a dejarlo aquí. Pero sí nos interesa saber un concepto doble, que es redes recíprocas y redes sin pérdidas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de ese tema? ¿Ya? Imaginen que llega una nave extraterrestre. Llega a nuestro planeta, todos los tripulantes han muerto y nos quedamos con toda su tecnología. Todos los aparatos electrónicos de ese platillo volador están a nuestra disposición. ¿Cómo hacemos para estudiarlos? ¿No? Pues un método bien sencillo, cuando tienes algo que no conoces, es dividirlo en bloques. Uno puede sacar diferentes módulos, diferentes bloques y medirlos. ¿Y cómo los medimos? Los medimos con este instrumento, con el analizador de redes, con este. De manera que cada bloque de esta tecnología extraterrestre, nosotros la colocamos aquí como dispositivo bajo prueba para medirlo. Y lo conectamos a nuestro analizador de redes. Y de ahí el analizador de redes nos va a dar como resultado los parámetros S11, S12, S21 y S22. Eso nos va a medir esta máquina. Pero muy al margen de los números, el ingeniero tiene que saber qué significa físicamente esa matriz. Y fíjense, para eso vamos a utilizar esta diapositiva. Si la matriz S que me mide el analizador de redes es una matriz que cumple esta condición, que S es igual a S traspuesta, o sea, si yo mido un circuito y el DNA me dice, mira, la matriz de estos parámetros S, o sea, S11, 21, 1, etc., son iguales a la traspuesta de la misma matriz. ¿Saben qué significa eso desde el punto de vista físico? Que el circuito se puede invertir de derecha a izquierda y no afecta su comportamiento. Por ejemplo, una resistencia, ¿no? Uno tiene una resistencia, le da una vuelta a la derecha a la izquierda y sigue funcionando igual. Ese es un caso de un circuito recíproco. Un filtro, también uno saca un filtro, ¿no? Le pone a la derecha, a la izquierda, funciona igual, o sea, por el primer puerto yo le meto señal y por el puerto 2 mido la salida. Pero yo también puedo coger el circuito, le doy la vuelta, por el puerto 2 le meto señal, por el puerto 1 mido la salida y me da lo mismo, el mismo resultado. Eso se llama una red recíproca y en términos de parámetros S es cuando la matriz S es igual a la traspuesta de la misma. Ahora bien, veamos cuán eficientes son estos extraterrestres. Para saber cuán eficientes son, hay que ver el concepto de eficiencia. Desde el punto de vista energético, la eficiencia relaciona la potencia útil o la energía útil con la energía suministrada. Puedo tener un circuito, pero para que funcione tengo que polarizar la electrónica, inyectarle energía. Y el circuito se encarga de convertir esa energía en corriente directa en una señal de telecomunicaciones, con modulaciones complejas, a una potencia terminal, etc. Hay una conversión de energía. Lo ideal, qué bueno sería que todo el 100% de esa energía en DC se convierta en información útil y parta hacia la antena y se propague. Pero generalmente no es así.
siempre hay pérdidas. ¿Cómo yo sé cuán eficiente es un circuito? Pues viendo si tiene pérdidas o no. Entonces, de ahí que se ha creado un concepto que se denomina red sin pérdida. Red sin pérdida es un circuito que no presenta calentamiento por efecto Joule. O sea, es un circuito en el que no se disipa el calor, ¿no? No se malgasta la energía en forma de calor en ninguna parte del circuito. Entonces, un circuito no tiene pérdidas cuando cumple la siguiente propiedad. Vamos a ponerlo aquí con color azul. Cuando cumple la siguiente propiedad. Que la traspuesta de su matriz S multiplicada por el complejo conjugado de la misma matriz es igual a la matriz unitaria. Si eso se satisface, entonces el circuito no tiene pérdidas. ¿Ya? No hay efecto Joule. En pocas palabras, no hay resistencias allá dentro del circuito, ¿no? Imagínense un circuito que no tiene ninguna resistencia, ¿no? Entonces sería esa la definición de una red sin pérdidas, ¿no? No se disipa la energía. Entonces, esa sería una condición. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo, la interpretación física, ¿no?, de los parámetros S. Muy bien. Y para entrar un poquito más, ¿no?, en esta segunda definición, ¿qué significa que S traspuesta por ese complejo conjugada sea igual a la unidad? Pues significa lo siguiente, ¿no? El traspuesto significa de que hay que invertir filas por columnas y viceversa, y es justamente lo que vemos acá. Normalmente, ¿no?, uno se puede dar cuenta de que aquí hay una inversión. Normalmente el S12 debía aparecer arriba en la primera fila, pero esta vez aparece abajo porque le hemos sacado la traspuesta. ¿Y qué es el complejo conjugado de una matriz? El complejo conjugado de una matriz es simplemente el complejo conjugado de cada uno de los elementos de dicha matriz, ¿no? Entonces, ahí estamos aplicando las definiciones de traspuesta y de complejo conjugado. Y finalmente, ¿y qué es la letra U? La letra U es la matriz unitaria. ¿Y qué es la unitaria? Pues aquella que tiene en su diagonal puros unos y en los otros elementos puros ceros. Entonces, tendría que cumplirse toda esta igualdad para garantizar que el circuito no tiene pérdidas, ¿no? Entonces, esa es una definición a tomar, ¿no?, para el circuito. Ahora, ¿por qué el profesor nos enseña parámetros S? Y la respuesta es lo siguiente. Porque los parámetros S tienen una ventaja. ¿Saben cuál es la ventaja? Que si yo mido los parámetros S en este punto, no necesito medirlos acá. Porque teniendo el valor de los parámetros S aquí en este punto, simplemente necesito hacerle una adición de un ángulo eléctrico para poder obtener el valor final del parámetro S aquí en ese plano de referencia. Lo cual quiere decir que los parámetros S, en cualquier punto de la línea, ¿no?, en los que están viendo ahí, o también puede ser en este punto, o en este punto, o en este punto de acá, en magnitud son iguales. Lo único que varía es su fase. Entonces, midiendo en un lado, suficiente, porque luego simplemente le sumo la fase dependiendo de la distancia que tenga ese cable. Entonces, es una ventaja, porque con parámetro Z no se puede hacer eso. Habría que medir y remedir cada vez los parámetros Z en diferentes puntos de la línea para saber cuánto vale. Entonces, esta es una de las ventajas. Luego hay otro elemento que se llama matriz de transmisión ABCD, pero este tema no lo vamos a tocar por el momento, sino que después, porque queremos centrarnos en el diseño del amplificador, ¿no?, básicamente. Entonces, pasamos de aquí y llegamos directamente a estas ecuaciones. Ustedes tienen que saber de que todo lo que estamos viendo, todo lo que se ha estudiado en ingeniería a nivel de impedancias, admitancias, y lo que hemos visto hoy, parámetros S, y lo que hemos nombrado parámetros ABCD, todo eso está interrelacionado. Y de hecho, yo puedo convertir cualquiera de estos elementos de acá, Z, en Y. Cualquiera de estos Y lo puedo convertir en S. Y cualquiera de estos S lo puedo convertir en ABCD. Entonces,
se puede hacer una conversión automática entre parámetros, y todas esas ecuaciones están incluidas en el simulador MicroOffice. Entonces no necesitamos matemáticas complejas para trabajar con estos números. De hecho, las ecuaciones que nos permiten convertir son estas, por ejemplo. Cuando uno dice, ¿cómo yo hago para convertir el parámetro, para hallar el parámetro S21 conociendo solamente las impedancias? Pues esta tabla nos dice, utiliza esta ecuación que está acá, ¿no? Esa ecuación, como pueden ver en esta fila, me relaciona el S21 a partir de la matriz de parámetros S. Luego también yo puedo hacer la misma interpretación en cualquier otro elemento, ¿no? Yo tengo necesidad de hallar los parámetros Y, digamos. Quiero hallar el Y1, 2 a partir de los parámetros S. ¿Qué utilizo? Pues esta ecuación, ¿no? Porque esta ecuación me está relacionando claramente, como vemos acá, la matriz de parámetros S con la matriz de parámetros Y. Entonces son ecuaciones de conversión entre todos los parámetros, ¿no? Y como digo, no tiene sentido memorizar esto, sino que ya está todo incluido dentro del simulador. Muy bien, aquí viene el tema crítico, que es transformación de impedancia. Nosotros vamos a estudiar transformación de impedancia para ver la última parte del diseño de amplificadores de 5P. Si quieren, el resumen, ¿no? Y para terminar la clase. El amplificador es este rectángulo. Nosotros hemos diseñado la red de polarización, esta línea, ¿no? Transformada de lambda cuartos. Pero en todos los amplificadores, normalmente, tenemos elementos externos. El generador de señales, ¿no? Que nos envía una señal pequeña de microondas para que la amplifique, y la antena, lo que tenemos acá. Estos señores tienen impedancias diferentes a las del amplificador. Aquí este tiene una impedancia. Acá este tiene otra impedancia. Acá hay una impedancia y acá hay otra impedancia. Entonces, para diseñar el amplificador, el último paso es hallar el circuito que me permita adaptar o convertir estas dos impedancias, y otro circuito para adaptar estas dos impedancias. Ya hemos visto uno, que es el transformador lambda cuartos, pero no vamos a usar ese porque estas impedancias son complejas y el transformador lambda cuartos solamente vale para impedancias reales. Entonces lo que tenemos que utilizar acá son otras técnicas que son justamente las que vienen en estas diapositivas, para diseñar el circuito de acá y para diseñar el circuito de acá. Yo les voy a enseñar a hacer estos circuitos de acá, y yo les voy a mostrar simulación en MicroOffice, de manera que ustedes van a ver la simulación de un amplificador completo de microondas, y ya cumpliendo pues con el objetivo del curso, ¿no? Esto lo haremos en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de finalizar la sesión? Muy bien. Entonces, si no hay consultas, eso sería todo, y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Muchas gracias con todos, y hasta mañana.